causó algo dentro de nosotros ese partido, Perú versus Brasil, y seguramente ahí donde están y le están recordando. Yo particularmente puse en varios estados en mis redes sociales acerca de mi indignación como peruana y cómo yo me sentía frente a ese robo tan claro que fue de ese árbitro. Pero, y me decía, ese día justo surgió una pregunta y algo que estaba el Señor hablando en mi vida, y me preguntaba yo cuán difícil es ser cristiano en ese tiempo, cuán difícil es ser cristiano en medio de ese partido, cuán difícil es ser o reflejar el amor de Dios cuando alguien me está haciendo daño, cuando alguien está causando en mí no algo bueno, sino algo malo. Y esto fue lo que sacó de nosotros, creo que sacó ese árbitro Bascuñán, sacó todo lo malo que había dentro de nosotros. Pero recordaba mucho ese partido y era algo de lo que yo les quería compartir porque aprendí muchas cosas en ese día. Aprendí a controlarme porque yo normalmente ya en otra época de mi vida hubiera hecho muchas cosas. Incluso creo que también firmé la petición para que le quiten la licencia de arbitraje a ese señor. Y todo fue muy, muy chistoso porque a mí yo particularmente no veo mucho fútbol, ¿no? Pero cuando se trata de Perú, sí, un poco que me emociona mucho, un poco más o menos. No soy muy partidaria de esos eventos, pero de todas formas, en ese tiempo, ese día particularmente y aún esa hora específica, creo que no solamente yo, demostramos cómo estamos por dentro. Y veía cantidad de memes, veía cantidad de videos en TikTok haciendo burla y yo voy a aceptar que también fue parte del montón porque también me hice ese tipo de cosas, compartí un par de memes. Sin embargo, habían otras personas que maldecían el nombre de esta persona, lo odiaban y reflejaban lo que había dentro de ellos. Entonces, llegar hasta ese punto, ahí fue cuando reaccioné y dije, no, y varias personas de mi alrededor empezaban a maldecir a ese hombre. Y yo lo que les decía en ese tiempo y en ese poquito tiempo que tenía, les decía de que él es nuestro prójimo y es que a veces entender eso es muy difícil y sobre todo para nosotros los cristianos, ¿sí? Y eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy, acerca de cuán difícil van a ser los tiempos que vamos a pasar como cristianos, las difíciles situaciones que nosotros vamos a ir atravesando. Una de las cosas más seguras en nuestro caminar como cristiano es que el sufrimiento va a llegar a nuestras vidas, ¿sí? Sea por una enfermedad, sea por quizás algún pecado propio y sea consecuencia de ello, quizás divorcios, quizás muertes de seres queridos que tengamos nosotros, sí, que fallezcan, traiciones, malos entendidos, quizás inclusive esos pequeños situaciones como fue el arbitraje erróneo, totalmente erróneo, de ese árbitro, ¿no? Que causaron en nosotros sufrimiento, dolor, impotencia, frustración, todos esos sentimientos son seguros que los vamos a ir atravesando en nuestra vida. Pero muchas veces, como nosotros vamos a poder afrontarlos, porque está bien, van a venir situaciones, inclusive situaciones a las personas que no conozcan de Cristo, también le van a venir situaciones difíciles, pero la diferencia está en cómo nosotros los vamos a afrontar. Si nos vamos a quedar llorando o nos vamos a ser partícipes de esas cosas, de todo lo que podemos hacer en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra impotencia, frustración. Y quería compartirles algunas de las cosas que nosotros debemos hacer. Si bien es cierto, todos vamos a afrontar esos procesos de sufrimiento, esos procesos de dolor, pero no debemos quedarnos en ellos, en esas dificultades, sino de tener una esperanza mayor
a ellas, ¿sí? Hoy quiero hablarles de la esperanza, básicamente. Y es que una esperanza, siempre hablamos nosotros de la fe, hablamos del amor, y hoy en especial vamos a hablar de la esperanza. Y es que se da una verdadera esperanza cuando realmente hay una verdadera salvación, cuando entendemos el precio que pagó Jesús al morir en esa cruz para salvarnos. Tener esperanza en Cristo muchas veces nos da ese consuelo que necesitamos, ese de, está bien, hija, yo vi todo lo que hicieron, yo vi todo lo que te pasó, pero yo estoy contigo. Confía en mí, ten esperanza en mí, ¿no? Entonces muchas veces tenemos que tener presente eso, pero para poder tener esa esperanza hay que entender verdaderamente lo que es la salvación, el precio que pagó Jesús por mí. También la esperanza en este medio de este tiempo tan difícil que venimos, sobre todo en medio de esta pandemia, que es algo que sí ha afectado a todo el mundo, ¿no? Y si hablamos ya específicamente a lo que fue ese partido, ¿no? Pueden venir muchas circunstancias a nuestro alrededor, pueden estar pasando, pero nosotros tenemos que mantener esa esperanza en medio de ese tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo me pueden preguntar, Ale, pero cómo puedo tener esa esperanza? ¿Cómo puedo yo estar tranquilo o confiado cuando me estoy viendo de que a mi familiar tiene cáncer y lo estoy viendo sufrir? Cuando veo que mis padres se divorciaron, cuando veo que a mi mamá le dio el COVID y está postrada en una cama con oxígeno. ¿Cómo yo puedo tener esperanza si estoy viendo mi casa derrumbarse a mi alrededor? Si veo que estoy sola, que no tengo a nadie que me ayude a afrontarlo. ¿Sí? Y es que ahí vamos nuevamente con lo que quizás siempre escuchamos en la iglesia, que nos comparten, que es la relación y la meditación en la palabra, el buscar a Dios, el estar en su presencia, el estar en la oración, tener una constante comunicación diaria con Él, nos lleva a poder afrontar ese tipo de situaciones difíciles y que gradualmente vamos a ir superando y que va a producir que nosotros seamos llenados de su gozo, llenados de su paciencia, llenados de esa tolerancia, de esa perseverancia muchas veces, de cómo actuar cuando quizás me siento frustrado o cuando vienen pensamientos negativos. Y todo eso lo vamos a lograr cuando tengamos realmente esa conexión con Dios y entendamos y buscamos esas respuestas en el libro de la vida, que es la palabra de Dios, ¿no? Eso es cuando nosotros cómo vamos a obtener esa esperanza. Pero cuando también nosotros vamos a experimentar esta esperanza en nosotros, viene también de poder entender eh, la soberanía de Dios. Saber de que en mis fuerzas o lo que yo puedo hacer, en mi voluntad o las cosas que yo quiero, no, nada puedo lograr. Como dice su palabra, ¿sí? Por el Señor son ordenados los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Entonces, hay que entender eso, de que la vinculación que nosotros tengamos con el Señor va a lograr en nosotros producir esa esperanza que luego posteriormente vamos nosotros a saber cómo afrontar esos problemas, nos vamos a llenar de gozo, de paz, de tranquilidad, ¿sí? De paciencia. Y que siempre le pidamos al Señor de que esa esperanza se renueve día a día, porque quizás un día o recibimos extremadamente la palabra de Dios, tocó nuestro corazón, pero si es momentánea, entonces al día siguiente ya no lo voy a tener. Y por eso hay que buscar esa esperanza, buscar esas cosas todos los días. Por eso siempre le decimos a los chicos de que es importante hacer el devocional. No es porque, ay, no quiero o porque no, nos va a hacer un favor a nosotros, no, el favor se lo hacen ustedes. Ahí en célula
estaba el otro día en un grupo y siempre recalcan en la importancia de hacer el devocional, porque nosotros sabemos de que haciendo el devocional inicias tu día con una palabra que te respalda, con una confianza, con una tranquilidad, con una paz, con un gozo que ningún otro libro te puede dar, aunque quizás nos podamos leer un montón de libros o ver quizás otras cosas, la única verdadera esperanza que va a llenar tu corazón está en la palabra, cuando buscamos verdaderamente a Dios de todo corazón. Entonces, la esperanza en medio de nuestro sufrimiento, en medio de ese dolor, ¿sí? Aún el dolor por el pecado también tiene un propósito, y es que ahí vamos entendiendo de que esos pequeños procesos que todo cristiano pasa, ¿sí? Ya no son pruebas como las que van a pasar el resto del mundo, sino nosotros atravesamos procesos. ¿Y por qué decimos procesos? Porque siempre esa dificultad, esa situación difícil va a tener un propósito, ¿sí? Entonces, quizás Dios está trabajando algo en tu vida mediante esa prueba. Dios, pero siempre el Señor va a hacer que se obre para bien, ¿sí? Así veas de que ese problema no hay salida para ti, te enseñará algo, cambiará algo, restaurará algo en ti, y eso lo vamos a lograr, porque como dice su palabra, que está en Romanos, si no me equivoco, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Dios nunca va a permitir que algo que nos esté pasando hoy en día siempre acabe con nuestra vida, seamos destruidos. Siempre Él lo va a tornar para bien. Es para los que también, como dice su palabra en ese versículo, es para los que son llamados conforme a su propósito. Y tú y yo, tú que entraste el día de hoy a orar porque anhelas buscar más de Dios, eres un llamado de Dios, y entonces tú tienes un propósito, y ese proceso por el cual estamos atravesando, sí, porque cada uno atraviesa diferentes procesos, nada es igual, no, así que no nos comparemos con nuestro vecino, porque los diferentes procesos van a definir también nuestra identidad como cristianos. Entonces, hablar de la esperanza que nosotros tenemos en Dios no se basa en sentimientos que podamos tener quizás en medio de esos tiempos difíciles, sino en lo que Dios ha prometido que sea, y así va a ser. Cada dificultad puede ser un medio, ¿sí? Una que Dios esté utilizando y permitiendo en este tiempo para que Él sea glorificado. Recordemos de que a veces cuando leemos la historia de Moisés, cuando vemos de que el faraón tuvo muchas oportunidades para dejar ir al pueblo de Israel, pero aún así el Señor permitía que el corazón del faraón sea endurecido. ¿Para qué? Para que el único que sea glorificado sea Él, sea Dios mismo, a través de todas las cosas que sucedieron, que todas las plagas, y que vean todo cuán poderoso era el Dios de Israel. Entonces así Dios está permitiendo cosas difíciles en tu vida, pero tranquilo, porque ninguna de ellas va a terminar con tu vida. Porque si tú hoy estás atravesando pruebas, estás atravesando dificultades, es porque el propósito y tu llamado es mucho más grande lo que viene que lo que tienes ahora. No nos quedemos simplemente en ver en ese proceso, no nos quedemos en ese lugar, sino recordemos de que por encima de ese desierto, pasando ese sol, siempre va a haber una salida, siempre va a estar Dios esperando por ti para que tú atravieses ese proceso y puedas llegar y recibir las bendiciones que tiene para tu vida. Siempre cuando hablamos de procesos, hablamos de dificultades o cosas difíciles, siempre decimos de que el Señor te lleva a un nuevo nivel de fe. Y conversando así con unos amigos, yo decía a veces, pero ¿habrán tantos niveles de fe?
porque hay personas que atraviesan muchas pruebas una tras otra y cuando crees de que ya estás tranquilo, estás gozoso recibiendo todas las bendiciones del Señor, ¡zas!, que te viene otra prueba. Entonces, y te preguntas otra más y otra más porque son consecutivas, pero tranquilo porque el Señor siempre va a estar a tu lado. Él prometió estar contigo todos los días de tu vida, ¿sí? Y aunque te deje todo el mundo, aunque sientas que no está, Él está. Hoy más que nunca, recordemos de que el buscar a Dios, el estar con Él, el anhelar su presencia todos los días de nuestra vida, hace que nosotros hagamos del Señor nuestro amigo y que nos vinculemos, que tengamos esa conexión diaria, así como quizás la podemos tener con un amigo, la tengamos con Él. Entonces, y entender eso, esas verdades, que va a cambiar nuestro enfoque, va a cambiar nuestra mente, va a cambiar nuestra forma de ver las cosas. Y ahora, en lugar de ponernos quizás tristes o derrumbarnos, como muchas veces pasa cuando enfrentamos ello, hay que cambiar esa actitud de afligirnos de sufrimiento. Hay muchas veces de que quizás porque nosotros somos seres humanos, lo vamos a hacer, nos va a doler. Por ejemplo, ¿cuántos no se indignaron con ese partido del día martes? Yo me indigné, pero muchas veces el Señor está trabajando en nosotros esa paciencia dentro de nuestra vida. ¿Sí? Esos que en una empezaban a maldecir a ese bendito árbitro y aunque era algo que afloraba dentro de nosotros, hay que aprender a tener también un poco de qué es lo que está pasando y cómo yo estoy reaccionando frente a las dificultades. En la Biblia hay muchas maneras de que nosotros podemos leer, sí, muchos libros que nosotros podemos leer que nos orientan a la actitud correcta que debe tener un cristiano. Y hoy quería animarlos a eso. Uno de ellos es tener esperanza en medio de esas pruebas. Como dice su palabra y como yo decía con mis amigos, de Dios es la venganza y Él sabrá lo que hace. Si el Señor permitió que nosotros suframos por ese partido, que veamos la tremenda injusticia que estábamos viendo, por algo será, algo grandioso seguramente viene para nuestro país. Lo importante es la actitud con la que nosotros vamos a tener en ese momento y la actitud que vamos a tener posterior a ello. Porque no solamente hablamos de presente, sino también hablamos del futuro. Hablamos de cómo yo debo tener esa esperanza de lo que viene hacia mí. No nos quedemos solamente en esa prueba y recordemos de que siempre Dios lo permite para que solo Él sea glorificado, que su santo nombre sea exaltado siempre, aún en medio de estas pruebas. Quizás eso es lo que busca el Señor, quizás buscó que el Perú como que se acerque más a Él y lo glorifique a Él, pero muchas veces no lo hacemos. Y por eso me preguntaba ese día, ¿cuán difícil es ser un cristiano en este tiempo, no? Eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy, que cobremos ánimo y que recordemos de que, como decía David, el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sí, recordemos esa palabra que anime nuestros corazones y por cualquier situación que estemos pasando, hoy hay que entregársela al Señor.